Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por aguantar aquí hasta esta última charla. Mi nombre es Alicia Rodríguez y os voy a contar un poco la investigación que estamos llevando a cabo en el Grupo de Aplicaciones y Servicios Telemáticos de la Universidad Carlos III sobre aprendizaje de patrones en entornos de movilidad. Yo lo cierto es que no soy una experta en teleeducación porque no es mi campo de investigación, pero lo que voy a intentar hacer es llevar un poco en paralelo lo que hemos hecho en movilidad e intentar aplicarlo a temas de e-learning. Pero bueno, antes de entrar en cómo hacemos esto de aprender patrones y cómo funciona, si es magia o no es magia y tal, la primera pregunta que se nos plantea es ¿para qué queremos aprender estos patrones? Bueno, pues si vamos a escenarios de movilidad, que es en lo que nos movemos en nuestra investigación, partimos de la base de que las personas tienden a seguir generalmente las mismas rutas pues diariamente, semanalmente, mensualmente, etcétera. Entonces, podemos suponer que si sabemos por dónde están yendo esas personas actualmente, podemos estimar o predecir hacia dónde van a ir en un futuro próximo. ¿Y para qué queremos predecir estas localizaciones futuras? Bueno, pues en primer lugar porque el tema de localización, digamos que hoy en día está muy de moda, todos los servicios intentan meter por dónde está el usuario, lo estamos viendo en Facebook, lo estamos viendo en Twitter, en Foursquare, etcétera. Y lo que nos permite esto de predecir es tomar decisiones con cierta antelación. Pues por ejemplo, si vemos que un usuario se está moviendo hacia cierta zona donde hay varios establecimientos, podemos mostrarle publicidad o ofertas que nos van a ofrecer estos establecimientos. O si detectan que estás caminando hacia casa o estás yendo hacia tu trabajo y tienes un medio de transporte que puedes coger allí mismo, pues también se lo puedes recomendar. Y luego ya un poquito más a bajo nivel, lo que podemos hacer también es gestión de recursos. Es decir, si tenemos nuestro teléfono móvil y estamos durante una llamada, estamos andando y queremos asegurar cierta calidad de servicio, en vez de reservar recursos en todas las celdas vecinas a la nuestra para que no se nos corte la comunicación, si sabemos hacia dónde vamos a ir, podemos reservar estos recursos únicamente en esas celdas a las que nos dirigimos. Entonces, esto está muy bien así en escenarios de movilidad, pero si no vamos a temas de e-learning, ¿para qué querríamos aprender patrones? Bueno, pues al igual que las personas tendemos a seguir siempre las mismas rutinas todos los días, lo cierto es que también tenemos cierta forma más o menos predefinida de aprender. Pues hay gente que aprende mejor leyendo temas teóricos, hay gente que se le da mejor aprender pues haciendo problemas o viendo ejemplos resueltos. Entonces, si somos capaces de conocer cuál es el perfil cognitivo de una persona, podemos intentar facilitarle ese aprendizaje. ¿Cómo? Pues haciéndolo personalizado. Por un lado, nos podemos adaptar a esta forma de aprender, pues si vemos que aprende mejor por teoría, podemos recomendarle actividades que tengan que ver pues, con temas teóricos. Si vemos que se le da mejor el tema de los ejercicios resueltos, pues podemos recomendarle que vea ciertos ejemplos que ya están resueltos, etcétera. Y por otro lado, también podemos intentar adelantarnos a sus necesidades. Supongamos que está haciendo pues, una serie de actividades y notamos que por los patrones que sigue a lo mejor se está quedando estancado en cierto sitio. Pues podemos intentar mostrarle ayuda para que siga adelante, etcétera. Entonces, bueno, una vez que hemos visto para qué nos puede servir este tema del aprendizaje de patrones, voy a intentar seguir más o menos este esquema para ver de forma paralela lo que estamos haciendo en nuestra investigación de movilidad y cómo la podríamos aplicar en entornos de e-learning. En primer lugar, me voy a centrar en los escenarios de movilidad para que tengáis una visión así un poco genérica de lo que estamos haciendo y os voy a contar un poco pues, las fuentes de datos que disponemos y qué transformaciones les tenemos que hacer. Luego me voy a meter así un poco por encima en los algoritmos que estamos estudiando, pues cómo funcionan, para luego ver algunos resultados que estamos obteniendo y finalmente os voy a contar así un poquito la aplicación móvil que hemos implementado. Y luego, después de todo esto, pues vamos a intentar ver exactamente esto mismo en entornos de e-learning. Y como en este caso no tenemos resultados porque no hemos hecho ninguna experiencia de este estilo, lo que sí voy a intentar es dar algunas ideas de lo que se podría hacer con estos algoritmos de predicción. Pues empezando con los escenarios de movilidad, voy a empezar a hablaros de qué fuentes de datos disponemos y qué fuentes de datos necesitamos para alimentar estos algoritmos. Entonces, nosotros lo que tenemos es información de la localización de los usuarios. Pues a lo mejor, por ejemplo, sus coordenadas GPS.
Sin embargo, claro, a unos algoritmos no le vas a poder meter unas coordenadas GPS tal cual porque no las van a entender. Con lo cual vamos a necesitar, entre medias, una función de traducción que nos haga un parseado, digamos, de la información que tenemos y la que vamos a necesitar realmente. Entonces, pues supongamos que tenemos una región del espacio, ¿vale? Y queremos localizar a nuestros usuarios. Entonces, probablemente lo primero que se nos viene a la cabeza en tema de localizar son coordenadas GPS. Pues tenemos varios puntos y tenemos unos pares de longitud y latitud. Y esta función de traducción lo que va a hacer es convertir esta longitud y latitud en una serie de símbolos. Pues a cada par le asignamos un símbolo predefinido. El primer problema que se ve obviamente con esto es que vamos a tener una tabla pues infinita, porque los valores tanto de longitud como de latitud son valores reales. Entonces lo que se nos puede ocurrir tal vez es dividir esta región en distintas zonas. Pero claro, si queremos aplicar este servicio a nivel global, vamos a tener que dividir todo el globo terráqueo en diferentes zonas, lo cual a priori probablemente no sea muy sencillo. Entonces lo que se nos ha ocurrido es utilizar una división en zonas que ya tenemos hecha, como es la que nos ofrecen las redes celulares. Entonces la red celular está dividida en celdas y cada celda tiene su identificador de celda correspondiente. Entonces la función del traductor en este caso es muy sencilla, porque lo único que hace es asignar un símbolo a cada identificador de celda. De forma que ya tenemos parseado la información de localización que disponemos directamente y que nos da el teléfono móvil, y la tenemos ya traducida en los símbolos que van a utilizar estos algoritmos. Entonces, una vez que ya tenemos estas correspondencias, ¿qué es lo que hace un móvil? Pues va detectando cada cambio de celda, va viendo qué símbolo le corresponde y va formando lo que se denomina historial de movimientos. Pues aquí en el ejemplo podemos ver que nuestro usuario empieza aquí a caminar en la celda 1, que le corresponde el símbolo A, de aquí pasa a la celda 2, que le corresponde el símbolo C, de aquí a la celda 3, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que ya tenemos el historial de movimientos del usuario, ¿qué hacemos con él? Bueno, mejor dicho, ¿qué hacen los algoritmos con él? Pues lo cierto es que, aunque parece que pueden hacer magia aquí prediciendo hacia dónde van a ir las personas, el principio básico de funcionamiento es bastante intuitivo. Lo único que hacen estos algoritmos es cogen este historial de movimiento y analizan los patrones que se repiten muchas veces. Y aparte de estos patrones, también observan el evento que sucede justamente después. Entonces, cuando se encuentran ante un patrón que ya han visto anteriormente, lo único que hacen es analizar qué patrones han sucedido después y elegir aquel patrón que ha sucedido más veces. Pues como vemos aquí en este ejemplo, tenemos este historial de movimientos y parece que el patrón AB se repite muchas veces. Entonces, cuando nos encontramos otra vez con este patrón AB, analizamos ¿qué ha sucedido en ocasiones anteriores? Pues que el patrón AB ha estado seguido de C una vez y de A dos veces. Entonces, podemos suponer que lo más probable es que el siguiente símbolo que tengamos sea A, que va a ser lo que devuelvan nuestros algoritmos. Entonces, de entre todos los algoritmos de predicción que existen, en nuestra investigación nos estamos centrando en la familia de algoritmos LZ. Concretamente, estamos estudiando el algoritmo LZ78, que es el que se utiliza para hacer ficheros zip, y dos variantes de este, el Easy Update y Active Lazy. Aparte de elegir estos algoritmos porque son bastante sencillos y además realizan predicciones de forma bastante rápida, lo que nos ha interesado sobre todo son estos dos aspectos. Por un lado, que son adaptativos y por otro, que consumen pocos recursos. Que sean adaptativos es una característica muy positiva. En primer lugar, porque no necesitan un entrenamiento previo, y en segundo lugar, porque son capaces de adaptarse a cambios del usuario. Supongamos que tengamos un usuario que de repente se va de vacaciones o que se muda de sitio. Entonces sus rutinas van a ser diferentes. Estos algoritmos son capaces de detectar estos cambios y hacer predicciones buenas en consecuencia. Y el tema de consumir pocos recursos, pues bueno, si estuviéramos en un entorno de ejecutarlos en un PC, pues no habría mucho problema. Pero como lo que queremos hacer es utilizar teléfonos móviles, pues sabemos que la memoria, tanto la memoria como la CPU son mucho más reducidas y por lo tanto tenemos que cuidar mucho el tema de los recursos consumidos. Entonces, una vez que hemos visto así los principios básicos que rigen los algoritmos, vamos a ver un poquito por encima cómo funcionan por dentro. Entonces tenemos esta que es nuestra caja negra del algoritmo, a la que se le introducen pues el símbolo que corresponde con la nueva celda que acaba de detectar el cambio el móvil, y algunos símbolos anteriores para saber no solo dónde estamos ahora mismo, sino de dónde venimos.
Entonces, lo primero que se hace es detectar si hay alguno de estos patrones que se han repetido muchas veces. Y en lugar de apuntarlos, pues a lo mejor en forma de lista o en forma de texto, lo que vamos a hacer es apuntarlos en forma de árbol, sencillamente por eficiencia, para que no nos ocupe mucho espacio. Entonces, en estos árboles pues podemos ver todos los patrones que se han ido repitiendo. Pues vemos, por ejemplo, que tenemos el patrón aquí AB, que se ha repetido 2 veces, el patrón BCD, que se ha repetido 1 vez, el patrón C, que se ha repetido 2 veces, y así con todos los nodos del árbol. Una vez que tenemos este árbol ya actualizado, lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad de cuál va a ser el siguiente símbolo. Que esto se corresponde pues, con lo que os contaba antes de analizar los eventos que han sucedido después y elegir el que ha sucedido más veces. Y entonces, el resultado de calcular estas probabilidades lo que nos va a dar es una tabla de este estilo, en la que se asocia a cada símbolo que representa cada próxima celda la probabilidad de que sea el siguiente en el historial de movimientos. Pues en esta tabla vemos que el símbolo B tiene una probabilidad del 80% de ser el siguiente, el símbolo B tiene una probabilidad del 10% y el símbolo A tiene la probabilidad de otro 10%. Entonces, sencillamente cogemos esta tabla y lo que vamos a devolver es pues, aquel símbolo que tiene mayor probabilidad, que en este caso es D. Entonces, en nuestras investigaciones de movilidad lo que estamos haciendo es probar varias combinaciones de forma de actualizar el árbol de patrones y de formas de calcular probabilidades para ver qué resultados nos dan con cada una. Y bueno, pues por ponernos algún ejemplo de resultados que estamos teniendo, hemos hecho análisis en varios usuarios que han estado monitorizados durante 9 meses y en estos 9 meses pues han hecho alrededor de unos 10.000 y 20.000 cambios de celda. Y aquí en esta gráfica lo que mostramos es la tasa de acierto, que lo que está representando es durante estos 10.000 o 20.000 cambios de celda, en cada cambio de celda se hace una predicción. Entonces aquí lo que estamos contando es el número de predicciones correctas entre el número total de predicciones. Y bueno, vemos que tenemos de los mejores resultados. Bueno, cada barra de estas es una combinación de algoritmos y cálculo de probabilidades y tal. Entonces, si nos fijamos en las oscuras de atrás del todo, que son las que mejores resultados dan, vemos que están más o menos entre el 50 y el 70%. Tenemos usuarios incluso con aciertos del 90%. Lo cual en trazas de unos 10.000, 20.000 símbolos, pues no, por lo menos para inicialmente no está nada mal. Pero no solamente nos hemos centrado en temas de tasas de acierto, sino que también, como he dicho antes, nos interesan bastante los recursos que estamos ocupando. Entonces, en esta gráfica lo que mostramos es el número de nodos que ocupa cada árbol, dependiendo del algoritmo que estemos utilizando. Y bueno, aunque vemos que el tamaño final varía bastante dependiendo del algoritmo utilizado, la tendencia general es que al principio, hasta que los algoritmos aprenden las rutinas que suelen llevar los usuarios, el crecimiento de los nodos es muy rápido, pero una vez que digamos ya has aprendido cuál suele ser la rutina del usuario, el incremento de nodos es bastante más lento. Y luego, para que veas que esto no es pura teoría y gráficas y estas cosas, pues hemos realizado una aplicación en Android y la hemos estado probando con un HTC Hero, con la versión 2.1 de la plataforma Android. Y bueno, esta implementación la teníamos en principio hecha en Symbian. Pero bueno, como apareció Android, decidimos también intentar implementarlo aquí a ver qué tal funcionaba. Y la verdad es que nos hemos encontrado con varias ventajas. La primera de ellas es que la información que nos ofrece el API es bastante rica. Con Symbian nada más podíamos saber el identificador de celda en la que estábamos actualmente, pero Android también nos provee información de la celda actual, de las celdas vecinas, y no únicamente nos dice el identificador de la celda, sino que también nos indica el nivel de potencia recibida. Además de esto, pues vamos, ya vemos que todos los terminales cada vez tienen más dispositivos, pues GPS, acelerómetros, brújulas, etcétera. Y entonces que nos den acceso a todos estos dispositivos es muy importante porque nos permite saber no solamente dónde estamos, sino si nos estamos moviendo, si estamos parados, si nos movemos a pie, si estamos montados en algún transporte, etcétera. Y una de las cosas más positivas de utilizar Android es que nos facilita muchísimo el usar los APIs de Google. En concreto nos interesa sobre todo 2 de ellos. El primero es un API que nos permite hacer la conversión de identificador de celda a una coordenada aproximada de dónde estamos, lo cual pues a la hora de representar en un mapa es bastante útil. Y en segundo lugar también, evidentemente, usamos Google Maps pues para hacer esta representación y saber más o menos pues si estos algoritmos están dando buenos resultados o no. Y bueno, aquí os muestro 3 pantallazos de la aplicación móvil que hemos realizado.
en la que, bueno, vemos aquí el muñequito este rojo, que es donde se supone que estamos nosotros ahora mismo, y hay unos puntitos verdes que la verdad es que no se ven muy bien, que es donde se supone, o donde los algoritmos te predicen hacia dónde vas a ir. Que hay uno aquí debajo del cartel gris, que es el que nos dice con cuánta probabilidad nos vamos a mover ahí. Hay otro puntito aquí al lado del 53% de probabilidad de acceder ahí, y otro lado del muñequito rojo. Y bueno, pues también hemos implementado pues varias opciones de que podamos elegir el algoritmo con el que queremos que hagan la predicción de la siguiente localización, y un modo texto para temas de depurado. Y hasta aquí el tema en entornos de movilidad. Y ahora, aunque vuelvo a repetir que no soy ninguna experta en teleeducación, así que si meto la pata en algún sitio, espero que me podáis perdonar, voy a intentar hacer una especie de paralelismo para ver cómo podríamos aplicar estos temas en escenarios de e-learning. Pues empezando con las fuentes de datos, nos encontramos exactamente con el mismo problema de antes. Tenemos muchísima información de aprendizaje del alumno, pero claro, no la vamos a poder introducir tal cual a los algoritmos de predicción, sino que vamos a necesitar hacer una traducción ahí entre medias. Entonces, como información de aprendizaje del alumno, pues podemos tener desde resultados de evaluación, pues en test, en pruebas que haya hecho, pues ver qué tal lo ha hecho, qué preguntas ha contestado mejor, en qué partes ha tenido más dificultades. O podemos ver mismamente las características de la actividad que está realizando, pues el nivel de dificultad de la misma, qué conocimientos o habilidades o competencias queremos que se ejerciten o que se evalúen, si el usuario ha necesitado pistas y qué tipo de pistas ha necesitado, pues si han sido wikis, si han sido foros, si han necesitado buscar directamente Google, etcétera. Y seguro que a vosotros os ocurren otras 1000 cosas posibles que se podrían incluir aquí. Entonces, yo bajo mi punto de vista creo que esto sería una de las cosas más complicadas, como traducir todo este tipo de información en estos símbolos que veíamos antes. Porque antes la traducción era totalmente directa de identificador de celda a símbolo. Pero aquí probablemente haya que pensar bastante qué características queremos modelar y cómo modelarlas exactamente para que luego los algoritmos puedan funcionar bien. Entonces, una vez, suponiendo que tenemos ya esta traducción hecha, lo que haríamos exactamente lo mismo que antes. Vamos monitorizando cómo se comporta el alumno. Y entonces, al igual que antes teníamos un historial de movimiento, ahora tendríamos algo así como un historial de aprendizaje. Y con este historial de aprendizaje, lo que haríamos es introducirlo en los algoritmos. Y esta vez se nos abren dos puntos de vista diferentes. El primero de ellos es muy similar a lo que veíamos antes, pues vamos analizando cómo va aprendiendo el alumno y vamos poblando su árbol de patrones, etcétera, etcétera, y podemos intentar adaptarnos a su forma de aprender. Pero al igual que antes teníamos el problema de que cada usuario va a tener un perfil de movimiento muy distinto, es decir, no vamos a tener dos usuarios iguales a no ser que vivan en el mismo sitio, trabajen en el mismo sitio y hagan las mismas rutas todos los días. Sin embargo, en este caso puede ser que haya dos o varios grupos de alumnos que tengan formas de aprender bastante similares, con lo cual nos podemos plantear analizar patrones de un grupo de alumnos que tengan características similares. Entonces podemos intentar construir este árbol con los patrones de varios alumnos y cuando nos llegue un alumno nuevo, ver por qué rama se decanta en su aprendizaje y conforme a la rama por la que se decante, recomendarle qué actividades puede realizar. Entonces, teniendo en cuenta estas dos aproximaciones, os voy a lanzar aquí 3 ideas muy genéricas, muy abstractas, de cómo se podrían aplicar estos algoritmos en algunos escenarios de e-learning. La primera de ellas la he titulado así como itinerarios de aprendizaje, que lo que quiere decir es que si estamos intentando diseñar un curso y tenemos un grupo de actividades y tenemos que ponerlas en secuencia, tal vez aprendiendo los patrones de los usuarios, en vez de tener que poner una secuencia de actividades predefinida, viendo cómo se comportan estos usuarios o cómo aprenden, podemos intentar recomendarles qué actividad puede ser la que más le convenga hacer a continuación. ¿Cómo hacemos esto? Pues hasta ahora hemos visto que los árboles se van construyendo a medida que las personas se van moviendo o van aprendiendo, pero también es cierto que podemos intentar construir estos árboles a mano. Cuando digo a mano, me refiero a intentar construir el árbol de aprendizaje, digamos, ideal, que nos gustaría que siguieran los alumnos. Pues si tienes un grupo de actividades, me gustaría que los alumnos que se les dé bien aprender de cierta forma sigan esta secuencia, a los que se les dé bien aprender de esta forma sigan esta otra secuencia. Entonces, cada vez que un usuario completa una actividad, se le puede evaluar, ver hacia qué rama, digamos, se decanta,
e intentar recomendarle qué actividades le vienen mejor teniendo en cuenta estos patrones que ha ido siguiendo. La segunda idea tiene que ver con esto que os he comentado de intentar hacer árboles colectivos o a base de patrones de varios usuarios, que es lo que os comentaba antes. Al igual que se pueden hacer árboles individuales, se pueden hacer teniendo en cuenta los patrones de varios usuarios. Entonces, imaginemos que tenemos un grupo de alumnos y poblamos un árbol con los patrones que han ido siguiendo ellos, y cuando vengan los usuarios del siguiente año podemos utilizar este árbol que tenemos ya previo, viendo por qué rama se va decantando cada alumno, podemos intentar recomendar alumnos futuros. Y la tercera idea así que voy a lanzar aquí está relacionado con la educación usando mundos virtuales. Pues como hemos visto en los escenarios de movilidad, podemos dividir el espacio en distintas regiones y asignarles símbolos para luego ir viendo qué patrones de movilidad van siguiendo los usuarios. Por lo que los mundos virtuales lo que intentan hacer es un símil de los mundos reales. También podemos dividir estos mundos virtuales en diferentes regiones, digamos, geográficas, aunque probablemente estén relacionadas pues, con los objetos o personajes que haya en ellas. Ir viendo cómo se van comportando los alumnos en estos mundos virtuales, pues viendo si tienden más a hablar con personajes o a buscar directamente objetos, etcétera. Y según por dónde se vayan moviendo o qué acciones vayan realizando, podemos intentar adelantarnos a ellos, pues bien cargando nuevos personajes o nuevos objetos, y vemos que se quedan estancados en algún sitio, intentar darle algún tipo de ayuda, algún tipo de pista, o facilitarles algún tipo de foro, etcétera. Y bueno, pues esto es todo lo que tenía para contaros. Muchas gracias por vuestra atención, y si tenéis alguna pregunta. Bueno, la pregunta era solo, digamos, operativa. A la hora de aplicarlo a público en general, el problema de digamos, falta de intimidad, porque se puede saber algún recorrido. Eso tiene, o sea, la aplicación que puede tener estaría limitada por ese factor. O sea, me recuerda el modelo que habéis hecho, me recuerda un poco a como las funciones de onda, que una vez que tú estás en un sitio, la probabilidad, digamos, que te encuentres en un área determinada a lo mejor crece en cuanto has llegado a ese punto, pero no antes, ¿no? Entonces parece como que tendría también utilidad a nivel no solamente educativo, sino que está bien pensando en alguna aplicación de tipo comercial, porque alguien puede tener un itinerario localizado en un sitio y a lo mejor es posible que tenga un patrón de conducta en determinados, no sé, en alguna zona de tiendas, alguna zona de comercio, alguna cosa así, dependiendo del tipo de actividad al que se dedique. O sea, si es educativa, a lo mejor el escenario sería pues ver por qué, o sea, por ejemplo, si va a hacer una visita cultural a Madrid para ver arquitectura, tendrá un itinerario concreto, si va a haber pintura tendrá otro, o sea que a lo mejor incluso se podría reconocer el patrón de qué es lo que ha hecho. Si ha venido a ver pintura, es probable que lo localicemos por la zona determinada, o sea, algo así. O sea que era solo por divagar un poco en el tipo de aplicaciones que podía tener. Sí, de hecho también estábamos pensando en temas de turísticos, en plan que si una persona viene por ejemplo a visitar Madrid, pues ir, digamos, grabando por dónde ha ido, y entonces si viene otra persona poder facilitarle estos itinerarios, ¿de acuerdo? Intentando pues decirle qué sitios pueden ser interesantes en relación a lo que han visto otros usuarios. Y pues con tema de tiendas lo mismo, es decir, como estos algoritmos son muy, muy generales, no están hechos para un escenario concreto, lo cierto es que mientras seas capaz de traducir la información que dispones pues de localización, de aprendizaje, de lo que sea, en un tipo de símbolos, lo puedes aplicar a cantidad de escenarios.